¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada, a la hora que estén viendo el video. Bienvenidos a la red de información digital. Recuerden que este es internet, no estamos siempre amarrados al horario. El internet es libre y es lo bonito. No es como la tele antes. Córrele porque a las 10 es Jacobo o a las 7 es Loret. No, ahora toda la libertad para verlos y volverlos a ver y repetirlos. ¿Cómo avanza el mundo? ¿Cómo avanza el mundo? Pero hay cosas que pareciera que siguen ancladas en el pasado, y una de ellas es el presidente y su forma de gobernar. Pero bueno, les doy la bienvenida nuevamente. Soy su amigo Miguel Quintana. Bienvenidos. Y como siempre, las recomendaciones, déjenle like al video si les gusta. Si no les gusta, denle dislike. Active la campanita, compartan el video y ¿qué más? Suscríbase si no se ha suscrito al canal. No sé si a estas horas ya estamos alcanzando los 200,000, pero ahí va. Fíjense que me encontré un político de la vieja guardia y está medio molesto porque me invitó a que me incorporara con ellos. Y dije, no, hombre, yo ya tengo desde el 2010 que los mandé al carajo. Estoy muy contento, logré regresar a los medios, tengo mi propio medio, estoy haciendo lo que me gusta, comunicación. Se voltea y me dice, ¿qué? ¿Todavía sigues de youtuber? ¿Todavía sigues en esas jaladas del YouTube? Y me dio mucha risa porque se siente un político muy importante. Fue en su tiempo, casi fue gobernador. Y estuvo la verdad en las cúpulas del poder, pero se quedan en el pasado. Y la verdad, cuando escuché eso de él, perdón, me daba cuenta que no entiende. O sea, él cree que estoy jugando aquí. Cree que es más importante estar ahí jugando a la política y haciendo corajes y tragando sapos. Porque ni siquiera es el que manda. Y siendo el que manda, tampoco manda. Siempre hay algo que te detiene. Siempre están anclados al escrutinio público, al que quiero ser candidato y no puedo hacer lo otro, y que me tengo que hacer negociaciones y acuerdos políticos. Y así están, la verdad, viven tan esclavizados, pero viven en el pasado. Y te das cuenta que los políticos de antes no entienden ni siquiera de las redes, no tienen ni idea inclusive del alcance que tiene un canal como este de YouTube que, gracias a Dios, hemos alcanzado. Ni lo he visto últimamente, pero Eh, yo la última vez que lo vi ya íbamos arriba de 65 millones. No lo he visto últimamente, déjenme verlo. Sí, 65,883,000 vistas. 65,800,000, 883,797 vistas. Pero no entienden de estos nuevos modelos de comunicar, no entienden, la verdad es que no lo asimilan. Para ellos es muy difícil. Bueno, pues estamos arriba de los 165 millones. Yo quisiera saber qué noticiero de radio local alcanza esto. O en Facebook, hace ratito estaba entrando a mi Facebook, yo casi ya no estoy en Facebook y aún así es brutal el alcance que tiene. Y así son las redes, pero los políticos de antes no lo entienden. No lo entienden y viven en el pasado. No es un reproche, ¿eh? Es entender que es difícil que lo puedan asimilar y pocos son los que logran pasarse a estas nuevas modalidades de comunicar o de hacer política. Y uno de ellos es López Obrador. Uno de ellos es López Obrador y nos ha preocupado, no nada más a nosotros, sino al mundo entero. Hace años se acuñó esta frase de Obrador es un peligro para México. Y yo hace poco les dije que Obrador, hace como un año, no menos de un año,
estoy como Peña, dije que Obrador era un peligro para el mundo, no para México nada más. Y es que el mundo está preocupado por Obrador. Primero en la pandemia, la OMS empezó muy prudente, ya después se le fue con todo y ahora, si se dan cuenta, ya no se habla de la OMS. ¿Se han dado cuenta que ya en las conferencias, las tardeadas o en la mañanera ya no dicen nada de la OMS? La OMS ha sido censurada por completo en México porque la OMS empezó a decir la verdad. Y muchos países están preocupados por el terrible manejo de Obrador. Ese Obrador que se autoproclamó como el mejor presidente del mundo. Qué ridiculez, qué estupidez. O sea, mira, yo acabo de hacer una columna donde yo les dije que es el penúltimo lugar en el mundo. Yo creo que le dolió a Obrador y por eso dijo, no por mi columna, sino por el ranking que se hizo. Y él dijo, nadie lo vio, yo voy a decir que yo soy el mejor presidente del mundo, pero se le olvida que el troll ya hizo una columna donde pues lo decimos tan claro, es el penúltimo y porque la verdad le gana nada más el presidente chino, pero es el presidente, el segundo peor del mundo. Sí le preocupa también a las naciones Obrador en temas de derechos civiles, en tema de la persecución a los periodistas y en el tema energético, ya hay inclusive demandas. En el tema laboral, ya hay otra demanda y por violaciones al TEMEC. En el tema de inversiones, no, bueno, con esta iniciativa que puede hasta expropiar y así. Bueno, Estados Unidos ha puesto el dedo en la llaga cuando habla del tema de migración que la causó Obrador. Digo, el desborde de la migración no inició con la pandemia, empezó cuando Obrador dijo que iba a ser un país de puertas abiertas y hasta les pusieron autobús para llevarlos a la frontera. Qué atrevimiento de verdad. Y luego, pues el tema de que el 30% del territorio nacional ya está bajo el mando del crimen. Y así, los países de verdad voltean hacia México y dicen, pues no se puede invertir, no hay derechos civiles, persiguen a la prensa, cada vez están más jodidos en cuanto a economía, se sostienen por las divisas que mandan los mexicanos que se tienen que ir como esclavos a Estados Unidos, o sea, sí es para preocuparse. Y entonces, no, y encima la pandemia, en una de esas se ha llegado a pensar que México, con el terrible manejo de la pandemia, pudiera tener una de estas variantes del virus que pueda terminar siendo letal en otros países. Seguimos aislados en la frontera norte vía terrestre, por ejemplo. Canadá no ha reabierto los vuelos de México a Canadá. O sea, se preocupa el mundo. Obrador es un peligro para el mundo, no nada más para México. Y lo que ocurrió, esta última declaración del gobierno de Estados Unidos es brutal. Las Fuerzas Armadas podrían tomar el control del gobierno de México sin un golpe militar. Así lo afirma Estados Unidos. Sin un golpe militar, se podría tomar el control por parte de las Fuerzas Armadas. Estados Unidos critica que López Obrador haya consolidado el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad de México y les asigne cada día más funciones. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la WOLA, por sus siglas en inglés, advierte que en México las Fuerzas Armadas podrían tomar el control del gobierno federal sin la necesidad de un golpe militar. Tomar el control del gobierno federal, los militares, sin necesidad de un golpe militar, ya lo está viendo Estados Unidos como una posibilidad, debido al peso que ejercen dentro y fuera del ámbito de la seguridad los militares. Ya lo ven así los militares. O sea, imagínense lo preocupados que están de tener una dictadura militar en la frontera sur de su país. En México,
militarizado, la guerra se perdió, pero la paz no llega. Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA, analiza la creciente influencia de las Fuerzas Armadas bajo la presidencia de López Obrador. Con la seguridad en manos de los militares y con las Fuerzas Armadas como ejecutores de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar, señala. O sea, ya inclusive dicen que ya en una de esas ya están mandando los militares. O sea, ya inclusive lo dejan ver así. Qué preocupante. Qué preocupante. Brewer recuerda que López Obrador llegó al poder en el 2018 con el compromiso de transformar la fallida estrategia de seguridad de los dos gobiernos anteriores, que estuvo basada en la gran medida de desplegar a las Fuerzas Armadas y que tuvieran acciones de la Policía Civil. Dijo López Obrador, los militares a los cuarteles. Se está denigrando el trabajo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, apunta, el mandatario mexicano ha profundizado la militarización en la seguridad y la ha llevado a otros aspectos de la vida del país. Vacunan, reparten los útiles escolares, construyen trenes, aeropuertos, no trenes, vías del tren, aeropuertos. Bueno, remodelan la pista aérea de la Fuerza Aérea. Un aeropuerto, pues no. Aeropuerto el que estaba haciendo en Texcoco. Están haciendo todo. Es que cuando uno voltea, siembran arbolitos, llevan programas. No, bueno. Todo están haciendo. Cuidan los puertos, las aduanas. No, bueno, díganme qué no hacen los militares. En el 2021 se cumplirán 2 años de la ley que creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad supuestamente civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en realidad opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, son tan descarados que lo sabemos todos, el 70% de su fuerza son militares. Los militares, de hecho, muchos de ellos se enojaron porque casi los obligaron a renunciar a los derechos de la Sedena para incorporarse a la nueva Guardia Nacional. Y por eso les hicieron perder un chorro de cosas, incluyendo el sueldo, porque el sueldo en la Guardia Nacional es mucho más bajo. Qué poca madre, ¿no? Economizar, o sea, hacen las mismas funciones, pero con un menor sueldo porque tienen otro uniforme. No, bueno. La mayoría de los de alrededor de 100,000 integrantes de la Guardia Nacional son militares. Su despliegue territorial se realiza desde cuarteles y su comandante es un general, critica Brewer. Además, son tan descarados que ocuparon las camionetas del ejército, los camiones del ejército, de la Sedena. Nada más le cubrieron con una calcomanía y tenía los números de registro de Sedena y le pusieron encima una nueva con los números de registros de la Guardia Nacional, pero son los mismos vehículos, los vehículos que estaban adscritos a la Sedena. Hay varios, usted véanlos cuando andan patrullando cómo traen una calcomanía pegada sobre otra. Aunque como candidato López Obrador dio razones para creer que quitaría protagonismo a las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad, como presidente de México consolidó su papel y les asignó otra gama de funciones. Ahora la Secretaría de Marina Armada de México, la SEMAR, tiene el control y la administración de los puertos del país, mientras que junto a la Sedena asume el control de las aduanas. La Sedena también tiene a su cargo obras prioritarias como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y las sucursales del Banco Bienestar. Que por cierto, les declararon
desierto el concurso para quienes quieran construir los cajeros, ¿no? Traen una transota, ya volveremos a platicar. Tengo un video del año pasado sobre este negociote de los cajeros para el Banco Bienestar. Búsquenlo, aquí está. Pero lo volveremos a tocar, porque está muy interesante esta nueva licitación que se declaró desierta. ¿Por qué se declara desierta? Pues porque se la van a asignar a alguien. Nada más estoy esperando a ver quién es el beneficiado. Ya lo verán. La CEMAR, por su parte, será garante del corredor transísmico. Este que está aquí en Oaxaca, por cierto, que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos. La directora para México y Derechos de Migrantes, Wola, defiende que en cualquier país de Latinoamérica, la acumulación por las Fuerzas Armadas de funciones civiles prende alertas. Se me movió aquí, es que lo moví sin querer. Prende alertas. Sí, la verdad están preocupados. Están preocupados. La historia en Latinoamérica, pues nada más vean Cuba. No nos vamos tan lejos. Luego Panamá, luego Chile, luego Venezuela. Claro que tienen que estar preocupados. Expone que aunque México no ha sufrido ningún golpe militar, el peso de las Fuerzas Armadas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta. A ver, esta parte creo que es la más delicada y la vuelvo a leer, porque además me distraje pensando esto. Esta es la parte delicada del análisis que hace esta oficina de Estados Unidos, que está preocupada de que en México se dé un control ya del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas, pero inclusive sin hacer un golpe de Estado. Así de sencillo. Expone que aunque México no ha sufrido ningún golpe militar, el peso de las Fuerzas Armadas dentro y fuera del ámbito de la seguridad puede significar que no hace falta un golpe de Estado para que las instituciones militares ejerzan niveles de poder que sin construir un gobierno militar tampoco hablan de una institucionalidad democrática saludable. Así de sencillo. Estados Unidos muy preocupado por la militarización de México. Y en Estados Unidos temen que las Fuerzas Armadas en este país tomen el control del gobierno, incluso sin necesidad de llegar al golpe de Estado. ¡Wow! Brutal, brutal. Aguas, porque cuando ya empiezan a advertir estas cosas es preocupante. ¡Wow! Me preocupa. Vamos a ver en qué termina esto. Obvio, Obrador está como loco, y me da mucha risa porque se pone muy altanero de que va a poner vemos que se va a quejar y todo, y me da risa porque a la mera no se queja. O sea, ha tenido estas reuniones bilaterales tanto con el presidente como la vicepresidenta de Estados Unidos, y se la pasa diciendo chistes y comentando las mismas idioteces de siempre, pero no pone en la mesa estos temas. Se hace güey. Lo interesante es que Estados Unidos lo está ventilando, lo muestra, y Obrador lo lee, le queda muy claro. Y también las Fuerzas Armadas. Además, desde lo de Cienfuegos, las cosas no quedaron muy bien. Eso es un hecho. Y vuelvo a insistir. Si el tema de Cienfuegos es como dice el gobierno mexicano, pues que vaya a Disneylandia el general. ¿No le teme a nada? ¿No lo andan buscando? ¿Está súper limpio como dicen ellos? Pues que se vaya a Disneylandia otra vez. El que nada debe, nada teme, ¿no? Está como Bartlett. Millonario, pero nunca más volvió a pisar Estados Unidos. En fin.
Yo hasta aquí lo dejo. Vamos a ver qué ocurre después de estas declaraciones. No hay nota diplomática. No he visto que salga el presidente a decir. Y bueno, y que le sigas usando a que en Estados Unidos financian movimientos en México de oposición que buscan su derrocamiento. Que siga chingando, abriendo la boca. Porque miren cómo le contestan. Le contestan con datos duros, con análisis. Y estas cosas pesan, ¿no? Bueno, pues a mí me preocupan. Por cierto, preocupación también debe ser para todos el conflicto que está sucediendo entre bueno, allá en el Medio Oriente, en Israel y Palestina. De verdad que preocupa mucho cómo está escalando la violencia y, y ahora sí las comisiones de paz no han logrado frenar estas incursiones que no deberían de estarse dando. Es impresionante, de verdad que la humanidad es terrible. Hace unas 6, no, más bien unas 6 semanas atrás aproximadamente, en Israel celebraban el fin de la pandemia. Estaban en las calles celebrando sus ciudadanos, en los bares, en los restaurantes, no usaban cubrebocas. Había sido un éxito tremendo el tema de la vacuna, ya no usaban la mascarilla y de verdad es que le echaron ganas, hicieron los confinamientos y todo, pero le echaron ganas y salieron adelante. Y de verdad que decía uno, ¿cómo es posible? Hay países que ya lo lograron. Pero ahora que veo las escenas de los misiles eh, dañando de ambos lados, las escenas de la violencia que se está desatando, pues es de verdad incomprensible que si acaban de superar la pandemia, si tienen una segunda oportunidad de vida, si tienen la oportunidad de ser de los primeros países en regresar a la normalidad y avanzar, lo primero que hagan es caer en el conflicto y enfrentarse en una guerra de ideologías, de religión, de razas, que no voy a ponerme a explicar, ahorita me van a dar un regaño. He leído 20,000 libros y la verdad es que termino, porque es uno de los conflictos que más me llama la atención, y no termino de entender. O sea, yo lo veo con otra óptica y, y ahí es un tema muy complicado de establecer quién sí tiene la razón y quién no. Lo que no deberíamos estar es echando a perder una gran oportunidad que nos da la vida. Si vamos saliendo de una pandemia, ¿qué caso tiene vencer todo para que a las pocas semanas estén en riesgo la vida de sus ciudadanos? Porque tienen un conflicto bélico con el país o con el territorio que colinda frente a ti. Les digo, no quiero profundizar en el tema del por qué y quiénes sí, quiénes no, porque es un tema muy complejo hablar del conflicto allá que se vive. Pero pues por lo pronto sí llama la atención lo que está ocurriendo. Yo los dejo, soy su amigo Miguel Quintana, ya dijo muchas tarugadas, pero bueno, pues no podía dejarlo pasar por alto. Son temas históricos, son temas que están sucediendo, son temas que afectan a la humanidad en general. Y bueno, por lo pronto, el broncón que tenemos en México con el presidente que nos tocó, sí también es para preocuparnos. Dele like, suscríbase al canal, dele click a la campanita. Yo los dejo. Se me hizo largo el video por echarles mucho rollo, pero bueno, un video que tenía que decirse y se dijo. Aquí está. Cuídense mucho, yo ya no digo más. Usted tiene la última palabra. Vámonos.